Bienvenidos a este nuevo viaje. No os voy a contar aún dónde estoy, pero esta tierra ha visto un montón de historia. La pisó el ejército nazi, fue asediada por los vikingos, también vio caer 2 imperios romanos y además fue la tierra donde vivió el último gran maestre de los templarios que murió por proteger los secretos del rey Salomón. ¿Adivináis dónde estamos? En nada os lo cuento. ¿Sabíais que los croissants no son franceses? En serio, pero bueno, eso lo cuento luego. ¡Tarán! La Torre Eiffel. No, es coña. Espera, creo que aquí mejor. Vale, voy a volver a repetir, ¿vale? ¡Tarán! Bienvenidos a París, bienvenidos a Francia. Me estaba preparando un vídeo guapísimo y hemos tenido la mala suerte de que el Arco de Triunfo está en obra. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Os voy a explicar muchas cosas sobre el Arco de Triunfo. Lo primero de todo es que lo encargó hace 200 años Napoleón Bonaparte para conmemorar su batalla, la victoria a la batalla de Austerlitz. Y la razón concreta fue que cuando se entregaron a la batalla, Napoleón hizo un discurso en el cual dijo: venceremos, volveremos a casa bajo arcos triunfales. Pues aquí tenéis el Arco del Triunfo. Al principio tenían intención de ponerlo en la Plaza de la Bastilla, pero al final ese plan se desechó, decidieron cambiarlo y aquí la colocaron. Es enorme, pero además es preciosa. Y me he estado empollando mucha historia del arte, pero realmente no os voy a recitar nada. Quien quiera que lo busque en Wikipedia. Solo quiero destacar algo súper guapo. Tiene 4 esculturas principales. Son enormes, miden como 3 o 4 plantas de alto. Estas esculturas representan marcha hacia la guerra con la Dama Libertad en cabeza, que está en el otro lado, en el lado que da sombra. Después de eso también está la victoria de la guerra, que también está en el otro lado, y aparece Napoleón Bonaparte siendo coronado. Y por último, en esta cara tenemos tanto la resistencia como por último la paz, que yo no tengo ni idea a qué se refiere, no tengo ni idea de por qué esta temática, pero me imagino que tendrá algo que ver con las fases de los imperios, las fases que viven las civilizaciones, las sociedades a lo largo de sus historias. Os dejo con el Arco de Triunfo y vamos a seguir al siguiente monumento. Ah, y me olvidaba, lo del croissant. El croissant no es francés. El croissant realmente proviene de Austria, aunque también os tengo que decir que es posible, los rumores dicen, que lo encargó Madre mía, chicos, vaya jaleo de calles. Estamos intentando dar unas cuantas vueltas a ver si encontramos la Torre Eiffel, pero no hay manera. Bueno, lo que os decía, el croissant realmente no es francés, ¿vale? Realmente el croissant proviene de Austria. Se ve que hubo una batalla en donde el Imperio Otomano intentó asediar Viena y no lo consiguió. Los austriacos se defendieron y vencieron. Y eso hizo que el rey de Austria ordenó a los pasteleros a que hicieran un postre con forma de media luna para simbolizar un poquito la luna del Imperio Otomano y así un poquito hacerle burla, que es un poquito, yo que sé, el troll de la época, ¿no? Vamos a decirlo así, el troll de la época. Y lo llamaron croissant refiriéndose a creciente, a croissant, creciente, que proviene de la bandera o del símbolo del Imperio Otomano. Y esto es la Torre Eiffel. Hay muchas cosas que se podrían destacar, pero bueno, lo mismo, lo buscáis en Wikipedia, lo buscáis en YouTube, hay miles de documentales, pero yo sí que os voy a contar dos cosas interesantes. Lo primero es que después de ser construida, unos cuantos años después, unas cuantas décadas después, hubo un iluminado que decidió demostrar que podía crear un invento que se pareciera un poquito a lo que viene siendo el paracaídas moderno. Lo que hizo básicamente es atarse una sábana a la espalda y desde la segunda planta se echó abajo. No os voy a contar cómo termina la historia, pero bueno, vamos, spoiler, que sale mal. Y eso lo podéis ver, lo podéis descubrir en YouTube. Yo no voy a hacer
absolutamente ninguna referencia a ese vídeo por no tener ningún tipo de problema con YouTube ni con nada. Es tan sencillo como buscar el colgado que salta de la Torre Eiffel, yo que sé, en el año 20 o algo por el estilo, y ya veréis la que se lía, en el año 20 del siglo pasado. Y la otra cosa importante sobre la Torre Eiffel, que esto sí que os lo cuento yo porque de las cosas que yo he visto por YouTube no lo cuenta nadie, fue diseñada para que estuviera en la Expo de París de 1889 y tuvieron la intención de derribarla, de desmontarla al cabo de 20 años. Y como podéis ver, 20 años después sigue aquí. Tanto es que se ha convertido en uno de los símbolos de Francia, se ha convertido en una de las cosas más emblemáticas de París, haciendo que Francia sea uno de los países, bueno, que sea el país con más turismo cada año. E incluso, y además, incluso está prohibido construir absolutamente nada que sea más alto que la Torre Eiffel, precisamente por eso, para no eclipsarla, es un símbolo, y por eso fijaréis que la mayoría de construcciones que hay aquí en la ciudad de París no superan las 5 o 6 plantas de altura. Acaba de pasar un señor diciendo justamente que esto es la iglesia de Nostradamus, lo cual ha sido muy gracioso porque Notre Dame significa Nuestra Señora en francés y Nostradamus era pues un filósofo, un artista o como quieras llamarlo, famoso precisamente por haber escrito unos poemas al futuro y a la adivinación. Pues nada, aquí estamos, esto es la iglesia de Notre Dame y esta es su famosa plaza. ¿Vale? Cosas a destacar de la iglesia de Notre Dame, pues hay muchísimas. Justamente aquí, este suelo lo pisaron los vikingos por allá en el siglo X, pero no era así ni mucho menos, la verdad es que no, la verdad es que todo esto era barro y mierda de mula, pero bueno, nosotros nos vamos a imaginar que era como en las películas de Disney, que todo eran flores silvestres, que había un mercadillo súper bonito, vale, ok, catedral gótica, etcétera, todas esas cosas las podéis mirar en Wikipedia, ¿no? Yo no voy a contar absolutamente nada de eso, pero sí que os voy a hablar de la leyenda negra. Esa leyenda negra tiene que ver muchísimo con los templarios. El Vaticano creó una orden de guerreros, de monjes, que se dedicasen a proteger a todos los peregrinos que iban a Tierra Santa para hacer peregrinaje cristiano, etc. Pero como era una zona siempre ha estado disputada por todas las religiones, había mucho peligro de que estos peregrinos cristianos fueran atracados por bandidos, por ladrones, o que también sucediera que otras religiones los asaltasen y los matasen por pura barbarie religiosa. Entonces crearon los templarios que se dedicaron a proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa, pero eso es lo que dice la versión pública oficial, porque la leyenda cuenta que realmente se creó la Orden del Temple para ir a rescatar lo poco que quedase de los tesoros que habían en el Templo de Salomón en Tierra Santa. Y así fue como los templarios estuvieron 8 años excavando en el Templo de Salomón, pero más especialmente debajo de él. Y cuando pasaron los 8 años, se fueron, volvieron a casa con las manos vacías, ¿o no? Porque el mito que hay debajo de la leyenda cuenta que volvieron con riquezas, volvieron con tesoros, pero sobre todo volvieron con secretos que eran incómodos y molestos para la Biblia y para el Vaticano, lo cual hizo que trajeran mucho dinero a casa, pero más dinero todavía ganasen de tener la boquita cerrada. Entonces, esta gente empezó a enriquecerse muchísimo porque lo que hacían era prestar esa pasta a cambio de intereses a toda la gente, a todos los nobles y a todas las familias reales de la época. Lo cual hizo que, por ejemplo, especialmente Felipe IV de Francia se dedicase a gastarse muchísima pasta pedida prestada, muchísimo crédito, para pegarse unas fiestas loquísimas. ¿Qué sucede? Pues que eso se convirtió en un problema, porque debía mucha pasta a los templarios se la estaban reclamando y él no quería pagar. Así que le pegó un WhatsApp al Papa Clemente, que era el Papa de esa época, y le dijo que había que deshacerse de los templarios fuera como fuese. El Papa mandó una circular a todas las autoridades de Europa, a las cuales les ordenó que no podían abrir la carta antes del viernes 13 de octubre de 1307. Llegada la fecha, abrieron la carta donde se declaraba que los caballeros templarios eran demoníacos, los acusaba de sacrilegio y otro montón de pecados que eran anticristianos, y obligó a todas las autoridades a perseguirlos, a encarcelarlos y a matarlos. Y así es como se pasaron 7 años, todos los caballeros cristianos capturados, torturados y asesinados en la hoguera. ¿O no? Porque también se dice que muchos cogieron barcos, consiguieron anticiparse y escaparon a Escocia. Pero eso es tema de otro vídeo.
no voy a hablar de eso. De lo que sí que os tengo que hablar es que especialmente el último templario, el último gran maestre de la Orden del Temple fue Jacques de Molay, el cual, después de 7 años de tortura y de confesar acusaciones falsas, en esta plaza aquí, justo donde estamos nosotros ahora mismo, fue quemado en la hoguera. Pero antes de su asesinato gritó a los 4 vientos. Y os lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, ¿vale? A ver, lo que gritó fue: Dios sabe quién se ha equivocado, ya, bla, bla, bla. Dios venga a nuestra muerte, bla, bla, bla. Por nosotros van a sufrir Clemente. Clemente es el papa que había en aquella época. Y también Felipe, este es el que se pegaba a las fiestas pagadas a crédito. Traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días. Y a ti, Felipe, dentro de este mismo año, lo cual significa que maldijo a Clemente a morir en 40 días y a Felipe a que muriera antes de que terminase el año. Y nada, esta es la historia de los templarios, de cómo el último de ellos murió justamente aquí en esta plaza, en la hoguera. Y justamente 40 días después, Clemente hizo control al suprimir, cerró la tarea y Felipe, por su parte, murió justamente ese mismo año, tal y como había maldicho Jacques de Molay aquí en esta plaza antes de morir, y hasta el punto de que maldijo también los linajes, las herencias de estos dos melones, pero se cumplió que hasta los herederos, hasta los hijos de Felipe murieran sin tener herederos varones, lo cual hizo que se interrumpiera la dinastía de los Capeto que estaba gobernando aquí en esta zona durante más de 300 años. Y esto es muy importante porque si Felipe no se hubiera pegado a las fiestas que se pegó, es posible que hoy la historia fuese diferente, porque además la rama borbónica que desciende de los Capeto es la que rige ahora mismo en España, y eso podría haber sido diferente si Felipe no se hubiera pegado a las fiestas y no se hubieran metido con los templarios. Cuánta historia tiene esta plaza y qué maravillosa que es. Justamente aquí empieza el kilómetro cero de todas las carreteras de París, y por eso hay una placa que conmemora este kilómetro cero. Pero cuando empezaron a construir la catedral, hace 1000 años, esa placa todavía no existía, no estaba. Pero bueno, es que era obvio, aquí todo estaba, como os decía, barro y mierda de mula y de todo, y etcétera, ¿vale? Anyways, el caso es que justamente 200 años antes, los vikingos estuvieron asediando toda la zona de París. Y la verdad es que en aquella época París era solamente lo que es esta parte de la isla que hay justamente aquí en medio del río Sena, y además unas cuantas calles que había a cada lado del río en cada parte. Entonces ahora os voy a contar dos historias. La primera tiene que ver para la gente que le gusta andar, que básicamente consiste en el Camino de Santiago, y la segunda tiene que ver justamente con el siglo XVI y la historia o la leyenda de un alquimista. Lo primero, justamente aquí detrás nuestro, un poquito más allá en aquella zona, se ve desde aquí, tío, espera, que se ve desde aquí. Bueno, lo que pasa que está mazo de lejos. Está la torre de Saint-Jacques, o lo que viene siendo la torre de Santiago, que precisamente es la torre en la cual empiezan todas las peregrinaciones del Camino de Santiago hasta Santiago de Compostela, de toda la gente que quiere hacerse camino. Pero pensad una cosa, desde París hasta Santiago de Compostela hay 1500 kilómetros, y además he hecho cálculos con Google Maps y eso representa que son unos 40 días andando. Y luego, por otro lado, os voy a enseñar, esperad, y luego, por otro lado, os voy a contar la historia de lo que es el callejón más estrecho que hay en París, que tiene aproximadamente, joder. Y luego os voy a contar, y ahora os voy a contar la historia del callejón más estrecho que hay en la ciudad de París, que mide exactamente 1,80 metros. Se llama el chat qui pêche, el gato que pesca. Y la historia que tiene es que representa que aquí había una tienda de pesca que colgó un cartel en el cual ponía el chat qui pêche, que significa el gato pescador. Pero también se cuenta la leyenda que en el siglo XVI, aquí en este callejón vivía un alquimista que tenía un gato negro, el cual tenía la habilidad de bajar justamente aquí al río Sena a pescar. Y eso, como estamos en la Edad Media y un gato negro nunca es un buen augurio para la iglesia, como estábamos en la Edad Media, pues unos chavalines decidieron pues pegarle una paliza al pobre gatito y bueno, spoiler, salió mal. Pues nada, esto es el callejón más estrecho de toda la ciudad de París. No llega a 1,80 metros, yo mido 1,90 metros y parece que sea aún más pequeño todavía. El gato negro del alquimista de París del siglo XVI.
la primera vez que pasé por aquí me pasó una cosa súper graciosa. Yo tenía que ir para la zona de la Plaza de Ópera y resulta que el taxi, no sé por qué, pero empezó a dar vueltas. Cruzó el río Sena, se metió dentro de esos arcos y se metió aquí dentro. Y yo me quedé alucinando de qué coño hacía metiéndose aquí en un palacio, con una carretera que pasa por dentro de un palacio, y acabó cruzando todo el palacio y salió por el otro lado. Pues resulta que esto es parte de la carretera, son parte de la ciudad de París y que cualquiera que transite puede pasar por aquí. Pero lo más curioso de todo, que yo me quedé flipando porque al principio estaba un poco preocupado, es que esto dio justo al Museo del Louvre. Y la verdad es que fue una experiencia brutal. Me dio muchísimas ganas de visitarlo, pero no se pudo porque yo iba en taxi y además la entrada es súper cara y además la cola para comprar la entrada también es kilométrica y es una experiencia complicada. Consejo, hacer el favor de comprar la entrada por internet y luego solo tenéis que poneros a hacer la cola única y exclusivamente para entrar dentro del Museo del Louvre, que me acabo de dar cuenta justamente ahora que no es normal, o bueno, habitualmente por el mundo los museos no son así, pero este sí que lo es. Cuando entras al Museo del Louvre, tú entras por ahí, por la pirámide, que debajo hay una pirámide invertida y justamente en esa zona tenéis una puerta que hace unas escaleras que van para abajo. ¿Por qué? Porque el museo está justamente aquí abajo, está debajo de la plaza y es donde se pueden ver todas las obras de arte. No son los edificios que rodean el museo, sino que son todo lo que hay debajo de esta plaza. Y nada, chavales, a disfrutarlo, ¿vale? Bueno amigos, hasta aquí el viaje a París. La verdad es que se nos ha complicado bastante, precisamente porque ha cambiado mucho el clima y no hemos podido disfrutar todos los días que hemos estado por ahí. Había muchas cosas por enseñaros y además muchas cosas exclusivas que han sucedido casualmente justamente en esta ocasión, pero bueno, no pasa nada. Habrá muchos más viajes a París, así que gracias por haber estado aquí conmigo, dale like, suscribiros y hasta el próximo viaje.